Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de nuevo con ustedes para seguir disfrutando de la palabra de Dios y su gran tecnología, porque yo sé con su Espíritu Santo, Él está en estos momentos tocando muchos corazones. Estamos viviendo momentos terribles en el mundo. La economía del mundo ha demostrado que se ha fracasado. Todos los diferentes tipos de gobierno del hombre ha fracasado. Y una de las razones es porque no ha querido escuchar la voz de Dios. Y lo más importante, nosotros sabemos, para ser un verdadero discípulo de Jesús, es escuchar la voz de Dios. Eso es lo más importante. Déjenme chequear el timekeeper nada más, para que no nos pasemos los 15 minutos. Que hacemos estas grabaciones para que ustedes puedan disfrutar de la palabra de Dios en su tiempo de descanso, en su lunch, etcétera, en cualquier parte, y aprender de este tema tan importante, ¿verdad? Que los necios, ¿verdad?, no quieren oír y se han desviado totalmente, y por eso se vuelven esclavos de un mundo que ellos después, pues ya cuando abren los ojos es muy tarde. El único que nos hace libres es el Señor. Y de eso debemos estar clarísimos. No debería haber duda. El único que nos dice la verdad es Elohim, el Señor de señores, el Dios Todopoderoso. El único Dios. No hay otro. No hay estufos de palo, no hay nada de eso. Entonces entramos a continuar con la parte de la dispensación y siempre dirigido por el Espíritu Santo, que le pedimos siempre que nos esté guiando en esta misión, en este trabajo de practicar la economía de Dios y ser verdaderos discípulos de Él. Eso es lo que andamos buscando. Y por eso invertimos nuestro tiempo en estas charlas, que espero que les sean de gran bendición. Entonces entramos, ¿verdad? Creo que compartir pantalla, ¿verdad? Tengo que compartir pantalla para que ustedes vean la filmina. Cierro aquí y me voy de nuevo al PowerPoint. Y ahí en el PowerPoint seleccionamos la filmina en que quedamos. Entonces estamos hablando del concepto de dispensaciones. Y ya vimos que son los tiempos, ¿verdad?, en que más o menos el Señor nos se ha dirigido, ha hecho pactos con el hombre, ¿verdad? Y ha habido un periodo de la historia que todo eso ha quedado registrado. Todo eso está quedando registrado. El Señor tiene una tecnología maravillosa. Todo queda, ¿verdad? Y vamos entonces a ver en esta otra filmina, ¿verdad?, que las dispensaciones que han existido y la duración. La primera que se nos habla es la inocencia. Nadie sabe cuántos años. Pusimos ahí 1000 años, porque pudo haber pasado 1000 años, porque para Dios 1000 años equivale a un día. Acuérdense que Él está en la dimensión de lo eterno y nosotros estamos en este universo en una dimensión donde Él creó el tiempo, que es relativo. El gran científico de la era moderna, el creador de la relatividad, dijo que cuando agarramos la velocidad de la luz, el tiempo tiende a cero. Y son cosas que se ha venido demostrando a través de la ciencia. Entonces hay un montón de cosas que nos engañan. Incluso estos 5 sentidos que nosotros tenemos nos engañan, de hecho. Nos engañan porque no son suficientes. Nosotros somos
bastante ciegos, bastante sordos. Hay animales que olfatean más, ven más como el águila, ¿verdad? El sonido lo captan con mayor capacidad que nosotros somos sordos. ¿Verdad? Los elefantes escuchan, detectan el agua a miles de kilómetros o de millas. Nosotros no. Somos seres bien limitados en los sentidos físicos. Pero el Señor nos da unos sentidos espirituales. Tenemos algo allá adentro que se llama alma, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y realmente la esencia de nosotros es el alma y el espíritu. ¿Eh? Es que es como un traje que tenemos, como se ponen los, los astronautas, que para ir a la Luna, ir a Marte, necesitan un traje espacial para que vivan en esas atmósferas que son diferentes. Lo mismo es este cuerpo, un traje. Y este traje se va a destruir, pero lo que está dentro es eterno. ¿Ah? Y entonces el Señor en cada uno de estos periodos, Él creó condiciones en cuanto al tiempo, en cuanto al ambiente de la tierra, ¿verdad? En cuanto a la atmósfera que nos rodeó. Siempre Él hizo cambios en cada una de estas dispensaciones. Y eso lo vamos a estudiar más adelante. Después vino el de la conciencia. Cuando Adán y Eva pecan, entonces viene la conciencia, que es cuando ya el hombre reconoce el bien y el mal, ¿no? Y después de que el hombre tuvo esa conciencia, se comportó tan mal, bueno, que el Señor tuvo que enviar el diluvio. Aquí lo vemos, ¿no? Aquí, ¿verdad? Entonces aquí en la conciencia, ¿ah? Entonces el diluvio, aquí está, mandó el diluvio. Noé pasó hablándoles más de 100 años, ¿verdad? Y la gente no le creyó porque en esa época, en ese tiempo, no llovía. Y mucha gente que no cree en la Biblia, pero después la ciencia lo va descubriendo, los geólogos, los paleontólogos, etcétera, toda esta gente que investiga va descubriendo que la Biblia tenía la razón. Y se van a dar cuenta pues que en esa época no llovía. Entonces la gente dice, aquí nunca ha llovido. ¿Y de dónde va a sacar que nos vamos a inundar de agua? Pero vino el diluvio y ustedes ya saben lo que pasó. Toda carne desapareció. Solo 8 personas quedaron vivas. Entonces esa época, ¿verdad?, de la conciencia fueron 1656 años. Oigan eso, 1656 años. Cuando Noé con sus hijos y sus mujeres de sus hijos salieron del arca, ¿verdad? Y muchos dicen ese es cuento, eso no es cuento, porque lo que está en la palabra de Dios es más verdadero que cualquier teoría de hombre. Lo demás es orgullo, vanidad del hombre. No son los falsos maestros que tenemos que tenerles mucho cuidado. Y pseudocientíficos, porque no pueden probar nada. La ciencia y los verdaderos científicos que tienen incluso la palabra de Dios, porque el verdadero científico sabe que quien le da la sabiduría para investigar, para encontrar algo, es Dios. Pero los pseudocientíficos, que ahora se enorgullecen de ser ateos, y muchos de ellos incluso de un orgullo por su aberración sexual, entonces, ¿qué sucede? Esta gente son mentirosos, mienten y crean teorías falsas que no pueden probar en un laboratorio, porque no lo pueden probar. Eso no es ciencia. Y ahora tenemos problemas serios, porque incluso hay problemas entre esos mentirosos y la misma ciencia, porque quieren mantener una mentira a pesar de que la ciencia está demostrando por A más B, ¿verdad?, de que eso es así. Después viene el gobierno,
el gobierno fueron 325 años. Fue cuando el hombre pidió gobernarse. Y entonces le dio reyes. ¿Mm? Después vino con Abraham la promesa. El periodo de la promesa fueron 430 años. Y después cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, de su estado de diáspora, que Dios lo dispersó por su mal comportamiento, que es lo que nos pasa a todos aquellos que nos revelamos a la palabra del Señor. Vino el periodo de la ley, donde Dios le dio una ley y crió su pueblo, 1252 años. ¿Eh? Le dio la ley a Moisés, al pueblo de Israel. ¿Eh? Y Abraham y todas estas leyes, fíjense que se basan en las grandes, digamos, agrupaciones, hablemos de agrupaciones que ahora existen, como es los judíos, los musulmanes y los cristianos. ¿Verdad? Los tres se basan, son religiones abrámicas, se les dice. ¿No? Y después, ¿verdad? Entonces, cuando viene Cristo y Él resucita de los muertos, entonces viene el periodo de la gracia. Y en este periodo estamos, llevamos 2022 años. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando Él vino, cuando Él ascendió a los cielos, Él nos envió al Consolador, a ese Espíritu que en este momento nos está comunicando y nos está tocando los corazones. Y a mí me está haciendo hablar, porque me ha puesto palabra para hablar su palabra. Ese es el gran Consolador. Esa es la savia de la viña, de la vid. La vid tiene raíces, tiene un tronco y tiene ramas. Nosotros somos las ramas, los pámpanos, y tenemos que dar fruto. El Señor nos mandó a fructificar, no a acumular cosas. ¿Verdad? Eso nos mandó el Señor a fructificar. Entonces eso lo vamos a estudiar. ¿Verdad? Cómo eso funciona en la economía de Dios. Después va a venir un periodo que es la tribulación, que ya sabemos todo que está ahí en la Biblia, está en la palabra de Dios, eso se va a cumplir, ténganlo por segurito, porque si todo lo demás hacia atrás se ha cumplido. ¿Ah? Él hizo una promesa al pueblo de Israel, que iba a regresar y en un día, y así fue, en 1948, ese es el pueblo hebreo, que es el pueblo de Israel. ¿Ah? No hay que enredarse en eso. Y hablamos mucho que los judíos eran una tribu nada más de las 12 tribus de Israel, o sea, de los hebreos. Y después viene el milenio, que va a ser cuando nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo, regrese a esta tierra. Y Él va a gobernar la tierra por 1000 años. Y después va a ser tierra nueva y cielo nuevo, para hacer un reino eterno. Entonces aquí yo digo una raya y dice, esto es la eternidad. Imagínense aquí después del milenio, esta es la eternidad. Y este puntico que está allí, que va a ser un instante en el tiempo de Dios, es lo que hemos vivido todas las generaciones que han existido en esta tierra, desde que el Señor hizo a Adán y Eva. Y los rebeldes, ¿dónde irán a parar? Porque hay dos caminos a la eternidad. O nos vamos con Él, o nos vamos con el engañador. El engañador, el Señor hizo el infierno. Muchos dicen el infierno no existe. Sí existe. Y no fue hecho para nosotros, fue hecho para el enemigo de la humanidad, para el engañador de la humanidad. Por eso no luchamos contra sangre y carne, sino que luchamos contra principados y potestades. ¿Eh? Porque realmente todos los otros hombres que les decimos necios, ¿verdad?, nosotros no debemos de agarrarla contra ellos, porque realmente lo que están
han sido engañados y han sido engañados con un poco de mentiras, como agarró de la Eva, que le dijo, Dios te dijo que no comieras de ese fruto. No, 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 no vas a morir, come, que te vas a convertir como Dios. Le engañó y después cayó Adán. Bueno, de esa misma manera, él ha venido engañando y muchos hombres desgraciadamente van a ir a parar a ese punto, desgraciadamente. ¿Eh? Bueno, no sé si ya tengo los 15 minutos y creo que sí, ¿verdad? Pero vamos a terminar este punto de las dispensaciones haciendo ver que para cada dispensación hubo un pacto que hizo Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en el pacto adámico, ¿verdad? Con Adán le dijo, hay un árbol del bien y el mal, ¿verdad? Pueden comer de todos los árboles, pero no de este árbol. Pero allí vino el engañador y engañó a la raza humana. ¿Y qué pasó? Pasó el dominio a estos principados y potestades, a esos entes que no tienen cuerpo y que se apoderan de ciertas personas. Y muchas personas no se están dando cuenta, pero están contaminadas, así como el COVID, de esos espíritus inmundos, están endemoniados, ¿verdad? Porque ellos existen y la única manera de echarlos fuera, ¿verdad?, es teniendo el Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿verdad? Y ahí es donde debemos de trabajar para practicar la economía de Dios y ser unos verdaderos discípulos de Dios. Después de la inocencia que fue en el jardín del Edén, vino la conciencia que fue la tierra antes del diluvio. Eso está demostrado científicamente. Y vino el pacto con Noé, que la señal es el arco iris, ese que vemos. Cuando llueve, él dijo, eso te lo voy a poner por señal para que siempre te acordes. Y fue cuando maldijo la tierra, porque la tierra antes de eso no tenía espinos, no tenía plantas venenosas, no tenía fieras. El hombre vivía en un paraíso. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahora han agarrado como bandera del orgullo de ciertos hombres la señal del arco iris, que es una señal que el Señor nos puso, para que nos acordemos siempre de él. Ahí estoy, porque Él nos ha dejado señales, porque como no lo vemos, ese es el gran problema de nosotros. Pero Él está allí. Él tiene una tecnología que nosotros no la entendemos porque nuestro cerebro es muy limitado, pero nos creemos los sabiondos, no sabemos nada, ¿eh?, comparado con todo lo que Él hace y es capaz de hacer. Vino el gobierno humano y la tierra después del diluvio, ¿eh? Y allí vino el pacto con Abraham y vino la circuncisión, ¿verdad?, que fue como señal, porque siempre es una señal, la circuncisión. Y ahí tenemos a los circuncidados porque hizo un pacto con Israel, ¿verdad? Ese pacto con Israel fue, vas a regresar a tu tierra, te voy a dar una tierra prometida, que es donde ellos están, que ahora le llaman Palestina. No, no, esa siempre fue la tierra de Israel. Dios se las dio, todavía le falta un pedazo que pronto el Señor se los va a dar, pero eso está clarito, ¿verdad? Él les prometió esa tierra y sacó a todos los pueblos que estaban allí, de que eran gente que nunca obedeció la voz de Dios, porque la voz de Dios siempre se dio, pero no quisieron escuchar la voz de Dios, eran necios, ¿verdad? Vivían a sus idolatrías, a su corrupción. Después vino la ley, se pierde la tierra prometida, entonces vinieron los juicios de Dios, güey. Y ahí tenemos todos los juicios de Dios. Y fue el pacto con Moisés. Y después viene la gracia, ¿verdad?, del pacto con David, el reinado eterno de David, ¿verdad? Y después va a venir el reino milenial, el nuevo pacto con Jesús, la sangre de Jesús, ¿verdad? Tenemos un pacto, ¿verdad?, que va a venir la sangre,
Por la sangre de Jesús somos salvos. Por la sangre de Jesús somos salvos. Por gracia somos salvos. Bueno, voy a detenerme aquí. La tarea que les queda ya ahora es que tienen que leer la guía. Entonces estudien la guía, porque aquí vamos ya a entrar a otro tema. Terminamos el tema de las dispensaciones, qué son las dispensaciones, y vamos a comenzar a estudiar. Después vamos a volver a entrar y estudiar qué fue lo que Dios hizo en cada dispensación, pero vamos a comenzar una etapa intermedia que son las definiciones, ¿verdad? Estas definiciones para que entonces entendamos qué hizo el Señor en cada dispensación y que es una despensa, que es una provisión, que es un depósito, que es un almacén y que es un granero. Bueno, que Dios me los bendiga, me los guarde y a estudiar, ¿verdad? Ahora ese documento que es la guía, ¿verdad?, que tenemos para este curso que estamos dando para practicar la economía de Dios y para llegar a ser verdaderos discípulos de Él. Bueno, que Dios los bendiga. Detengo la grabación.